Hola amigos, buenas tardes. Este es su amigo Racteri. Por aquí, Enseñanzas de la Biblia. Hemos estado hablando del libro de Job en los últimos 3 videos. Hablamos de la introducción de Job, cómo comienza el libro, cómo Dios autorizó a Satanás que destruyera su riqueza, sus familias, que le quitara la vida de sus hijos, después le quitara su salud. Vimos cómo Job continuó manteniendo su integridad. Lo pueden ver en los 3 videos anteriores. Pero hoy en particular quiero hablar de algo, de una característica de la personalidad de Job, del carácter de Job. Y es la valentía de Job. Job fue un hombre que mostró una gran valentía en medio de la prueba. Y a veces Dios quiere que nosotros mostremos valentía en medio de las pruebas. Pero vamos a la Biblia para que no sea el hombre el que hable. La semana pasada estudiamos que en el Job capítulo 3, Job comienza a maldecir el día en que había nacido, que por qué no había nacido muerto, por supuesto, todas las pruebas que estaba pasando. En el capítulo 4 y 5 comienza uno de sus amigos a argumentar con Job. Él comienza a decirle argumentos a través de los cuales él expresaba sus ideas acerca de por qué le estaba sucediendo esto a Job. Vimos que él comienza, Eliafaz fue el primero de sus tres amigos. Eliafaz fue el primero que comenzó. Vemos como en la primera mitad de su argumento él tenía como un tipo de espíritu o un tipo de pensamiento de duda. Él pensaba que probablemente le estaba sucediendo estas cosas a Job porque Job se las merecía, porque Job tenía algún pecado oculto. Vemos como en el capítulo 5, versículo 8, él comienza a cambiar el tono y comienza a darle un consejo correcto a Job. Comienza a decirle a Job que si él se acercara a Dios y le presentara su caso, entonces Dios lo juzgaría justamente. Y bueno, en el final del video pasado estuve diciendo que en mi humilde opinión yo pienso que Eliafaz debería haber comenzado al revés, debería haber comenzado diciéndole a Job o aconsejándole que presentara su caso ante Dios. Y esta es la mejor forma de que nosotros podemos aconsejar o consolar a alguien que está pasando por una tribulación o por cualquier tipo de prueba. Y es decirle que se acerque a Dios, que le presente su caso a Dios, orar con ellos, estar con ellos, buscar ser los oídos, los pies, las manos de Dios, buscar ser el abrazo de Dios, el consuelo de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo dice que tenemos que dolernos con aquellos que sientan dolor, que estén pasando por pruebas. Y también debemos alegrarnos con aquellos que estén alegres, con aquellos que tengan motivos para darle gracias a Dios por cosas buenas y por bendiciones que han venido a sus vidas. En fin, pero en el capítulo 6 comienza, vamos al tema de hoy. En el capítulo 6 comienza Job su defensa, si pudiéramos decirlo así. Dice aquí, segundo discurso de Job, capítulo 6, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La respuesta a Eliafaz. Entonces Job habló de nuevo, si pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Wow. Estaba en un dolor profundo. Por eso hablé impulsivamente, pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas, y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Los terrores de Dios están alienados contra mí. Cuando yo estaba leyendo en mi Biblia, yo usé y subrayé este versículo que voy a leer ahora, porque me llamó la atención. Job dijo, ¿acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba? ¿Y mugen los bueyes cuando no tienen que comer? ¿No se queja la gente cuando a la comida le falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? Y es lógico, ¿verdad?
Eliafaz, dentro de su argumento, le decía cosas que eran correctas, pero también le dejaba entrever que él era una persona que se merecía esto, era una persona que había pecado, era una persona que estaba haciendo mal. Y entonces Job, en caso que él hubiera dicho, que probablemente lo dijo en su momento de desesperación, pero dijo, ¿acaso no tengo derecho a quejarme? Y aquí la Biblia nos muestra que tenemos derecho a presentarle nuestro caso a Dios. Cuando estemos pasando por una prueba, cuando estés pasando por un momento difícil, puedes quejarte, puedes orarle a Dios. El rey David hizo eso. ¿Hasta cuándo me van a perseguir los malvados?, decía en uno de sus salmos. ¿Hasta cuándo vas a permitir que estas personas que buscan mi vida me continúen persiguiendo? Mira cómo estoy, delgado, destruido, emocionalmente abatido, triste. He estado a punto de la muerte. Saúl lo persiguió muchas veces, incluso su hijo Absalón después lo persiguió. Sabemos que esto fue a causa de su pecado con Betsabé, pero de todas formas tenemos derecho a quejarnos delante de Dios, a pedirle, a suplicarle. Dios es nuestro Padre, podemos presentar nuestro caso, nuestro sufrimiento. Y por eso reitero y reafirmo lo que dije la semana pasada. Cuando tengamos un problema, presentémosle nuestro problema a Dios, oremos. Es lo mejor que podemos hacer. Aquellos que tienen la bendición de ser las manos de Dios, de venir y consolar a otros que están pasando por una prueba o una tribulación, lo mejor que podemos hacer es decirle que se acerquen a Dios, ayudar a las personas que están pasando por tribulación o prueba a acercarse a Dios, ayudarlos a orar, encaminarlos hacia el Señor, leerles una promesa de Dios, leerles lo que hicieron, por ejemplo, Job. Tienes derecho a quejarte, ora, pídele al Señor, entiendo lo que estás pasando. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Y aquí vemos a Job, que le dice a sus amigos, ¿acaso yo no tengo derecho a quejarme? ¿No ven todo lo que estoy pasando? Continuamos aquí en el capítulo 6, en el versículo 26. ¿Pero de qué sirven sus críticas? ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación? Ustedes hasta serían capaces de enviar a un huérfano a la esclavitud o de vender a un amigo. Mírenme, les mentiría en su propia cara. Dejen de suponer que soy culpable porque no he hecho nada malo. ¿Piensan que estoy mintiendo? También subrayé esto en mi Biblia. Acá Job les habla claramente, Job se defiende. ¿Cómo podemos mostrar nuestra valentía? Bueno, podemos defender nuestro criterio, nuestro punto de vista. Cuando alguien nos acuse injustamente, podemos decírselo. Debemos ser valientes. Una persona valiente es una persona que enfrenta un argumento negativo o una crítica negativa o una crítica que no es correcta hacia su persona. Esto es lo que hizo Job. Muchas personas a veces una persona los ofende o le dice alguna mentira o le dice algo o algún tipo de comentario doliente, y lo que hacen es que se quedan callados, se quedan perplejos, se quedan estupefactos, se quedan, en inglés se usa mucho la palabra en shock, también se usa en español, se quedan conmovidos, conmocionados, y entonces se quedan callados. Job no hizo esto. Job, inmediatamente que Eliafaz sospechó, habló comentarios sospechosos sobre él, inmediatamente se defendió. Fíjense lo que dice aquí, se los voy a volver a leer. ¿Pero de qué sirven sus críticas? ¿Creen que sus palabras son convincentes con ignorancia cuando ignoran mi grito de desesperación? Es decir, que en vez de ponerse del lado de Job, de ponerse en sus zapatos, lo que hicieron fue el pensamiento. Dijeron, no, a este le está pasando este problema porque se lo merece, porque se lo merecía, porque algo está haciendo. Ustedes serían capaces de enviar un huérfano a la esclavitud o de vender un amigo. Mírenme. En vez de mirar su dolor, en vez de mirar su sufrimiento, estaban con los pensamientos de duda, con los pensamientos acusadores. La mente acusadora del hombre de carne. Ellos estaban haciendo eso. Pero quiero que se enfoquen en la valentía de Job. Cómo Job,
Un hombre valiente, y esto es lo que Dios nos enseña. Una persona valiente es una persona que se defiende ante un ataque de cualquier tipo, ante un ataque verbal, ante una persona que le dice o que hace una injusticia en contra de él, sea verbal, sea física, de cualquier tipo. Job dice, mírenme, no ven lo destruido que estoy cerca de la muerte, estoy enfermo, he perdido mis riquezas, mis hijos. ¿Qué más quieren de mí? Y después él dice, ¿les mentiría en su propia cara? Con signo de interrogación. Dejen de suponer que soy culpable porque no he hecho nada malo. Él se defendió. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Él dice, no he hecho nada malo, no tengan pensamientos de sospecha sobre mí. Y esto es lo que Dios quiere enseñarnos hoy, hermanos, hermanos y hermanas. Tenemos que ser valientes, tenemos que defender nuestro punto. Si tenemos una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, como decía el apóstol Pablo, debemos hablar la verdad sin temor. Continuamos en el capítulo 7. Aquí tengo algunos versículos. Léanse el libro de Job para que vean esta particularidad de su carácter. El carácter de Job era un hombre valiente. Job clama a Dios. Capítulo 7, versículo 6. Mis días pasan más rápido que la lancera de un telar y terminan sin esperanza. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Dios le dice, Job, clama la misericordia de Dios. Usa la ilustración, el hilo en un telar, ¿verdad? Cuando se movía en el mundo antiguo, usaban la forma de tejer, no tenían máquinas, no era un tiempo industrial, pero las mujeres hacían como unas máquinas artesanales de madera, que tenían como unas esquinas de madera encima y unas protuberancias encima y otras debajo, y entretrenzaban el hilo, ¿verdad? Y entonces tenían el hilo en algún tipo de rollo de madera, y cuando comenzaban a trenzar el hilo con este tipo de telar rústico o antiguo, por así decirlo, inmediatamente el hilo se desgastaba, ¿verdad? Y él decía, nuestra vida es corta, mi vida es pequeña, Dios, ayúdame, ten misericordia de mí en este problema, sácame de esto, mira mi vida que es corta, mira cuántas cosas he perdido, cuánto sufrimiento, Dios, ten misericordia de mí, podemos hacer esto, Continuamos en el capítulo 8, dice, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Entonces Bildad comienza a decirle a Job de nuevo, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Ahora viene el argumento de otro de sus amigos. Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él. Aquí está Bildad acusando a Job también. Y por eso el castigo, estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá tu felicidad, la felicidad a tu hogar. Sí, es cierto. Pero ¿por qué el espíritu de sospecha? Seguramente tus hijos pecaron y por eso tienes este problema. Lo que tú tienes que hacer es acercarte a Dios. ¿Se fijan? Le decían cosas correctas, pero siempre venía la acusación primeramente delante. Y así léanselo. Léanselo. Después el capítulo 9, tercer discurso de Job, respuesta a Bildad. Job expresa su petición a Dios. En el capítulo 10, Job le dice, estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Miren lo que dice en el capítulo 10, versículo 8. Tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo ahora me destruyes por completo. Recuerda que me hiciste del polvo, ¿me harás volver tan pronto al polvo? Tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre, me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable.
y con tu cuidado preservaste mi vida. Miren lo que dice en el capítulo 11. Estoy yendo a modo bastante rápido. Dice, escucha, sin duda Dios te está castigando. Miren en el capítulo 11 la respuesta de Zofar a Job. Y son versículos que tengo subrayados, ¿verdad? Job estaba pidiendo misericordia, Job estaba pidiendo la ayuda de Dios, Job estaba pidiendo que Dios lo ayudara. Dios mío, ayúdame, ten misericordia de mí. Y entonces viene ahora primera respuesta de Zofar, otro amigo de Job, en el capítulo 11. Miren lo que dice en el capítulo 11, versículo 6, dice, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Puedes tú resolver los misterios de Dios. Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso. Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú, quién eres? Es más profundo que el Averno. ¿Y qué sabes tú? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Versículo 13. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y estarás libre de temor. Y así ve, ¿verdad? El capítulo 15, estoy yendo por encima porque es un libro muy largo, ¿verdad? Léanselo. Job quiere defender su caso ante Dios en el capítulo 13. Miren lo que dice. Miren lo que le dice la valentía de Job. Job se defiende. Capítulo 13. Como médicos, capítulo 13, versículo 4 de Job. Dice, en cuanto ustedes me calumnian con mentiras, como médicos son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. Ya estaba cansado de que lo acusaran, de que le dijeran que sus hijos eran culpables, de que probablemente él había pecado, de que tenía pecados escondidos. Capítulo 14, pero Job se defendió. Quiero que vean esto. Lo que quiero hablar hoy es la valentía de Job. Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. Capítulo 14, versículo 1, yendo por encima del libro. Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Qué verdad, La vida es corta, hermanos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Buscar a Dios en nuestra vida. Buscar a Dios, vivir de acuerdo a su voluntad. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo y caminar con Él. La vida es corta. Busca de Jesucristo. Jesucristo quiere sanarte, quiere salvarte primeramente, quiere limpiarte de pecados con su sangre, quiere transformarte. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer la necesidad que tienes de Él, reconocer que eres un ser pecador, que tu vida está manchada del pecado, que tu vida estás en naufragio, estás perdido espiritualmente, estás separado de Dios y que necesitas al Salvador, necesitas la sangre de Cristo que te limpie. Si haces eso, entonces puedes comenzar una nueva vida. Dice la Biblia que el día de salvación es hoy. Hoy te puedes acercar a Dios. Miren lo que dice el capítulo 15, Eliafaz, dice, segunda respuesta de Eliafaz a Job. Miren en el versículo 20 del capítulo 15 lo que dice, volviendo al tema. Los malos se retuercen de dolor toda su vida. Versículo 34. Pues los que viven sin Dios son estériles, sus casas enriquecidas mediante el soborno se quemarán. Conciben desgracia y dan a luz maldad, su vientre produce engaño. Capítulo 16. Aquí hay algunas cosas, claro, definitivamente no todo era una acusación a Job y no todo eran mentiras. Es cierto esto que estaba diciendo, las personas que viven sin Dios están perdidos. Dentro de las cosas que le decían sus amigos también habían verdades de Dios.
Los malvados vivirán una vida de tristeza. Aparentemente viven una vida llena de bendiciones, pero no es así. Lo que sucede es que nosotros no podemos ver sus vidas y no podemos ver el fruto que produce una vida separada, la vida de un ser humano separado de Dios. Pero Dios sí lo puede ver y Dios nos los dice aquí. No tenemos que verlo, no somos policías de las personas. Pero las personas que viven sin Dios es cuestión de tiempo de que van a encontrar dificultades, tribulaciones, van a hacer malas decisiones, van a estar caminando incorrectamente, van a estar dando tumbos, van a estar caminando en este mundo sin Dios. Capítulo 17. Job sigue defendiendo su inocencia. Y aquí voy a terminar. Mi espíritu está destrozado. Estoy en el capítulo 17, versículo 1. Y mi vida está casi extinta. La tumba está lista para recibirme. Estoy rodeado de burlones. Observo cómo se mofan de mí de manera implacable. Debo defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más. Debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levantará a mi favor. Querido oyente, quiero decirte que si hay personas que continúan acusándote injustamente cuando tú sabes delante de Dios que has hecho lo correcto, no te preocupes. Dios sabe que tú no has pecado. Dios sabe que tú eres inocente. Dios sabe que tú has caminado en integridad con Él. Y a su debido tiempo, cuando Dios llegue el tiempo que Dios haya dispuesto para ayudarte y levantarte, Él lo hará. Confía en Él. No permitas que las personas que te acusan, tus acusadores, los acusadores a veces, inclusive sin darse cuenta, trabajan para Satanás. Satanás es el acusador, Satanás es el adversario, Satanás es el que nos está acusando constantemente delante de Dios. Pero Cristo es nuestro abogado defensor. Cristo intercede por nosotros. Pero para que Cristo interceda por ti, tienes que recibir el regalo de la salvación. Tienes que recibir humildemente, tienes que reconocer que eres un ser humano pecador y que no puedes alcanzar el cielo por tus propias fuerzas. Tienes que admitir tu necesidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, tu necesidad de su sacrificio redentor, tu necesidad de su sangre. Su sangre te limpiará de pecado. Acéptalo. Cree en Jesucristo hoy. Ese es el Evangelio, que Cristo vino a esta tierra y que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Y si tú crees en eso, entonces tus pecados serán limpiados y entonces entrarás en la familia de Dios y Dios comenzará a hacer una bella obra dentro de ti y dentro de tu corazón. Vas a poder tener entonces una mente que entienda la Biblia, que entienda la palabra de Dios. Y para concluir, quiero leerte algunos versículos que hablan sobre la valentía. Miren, ¿qué le dijo Dios a Josué? ¿Quién fue Josué? Josué fue el ayudante de Moisés, el general que entró a la nación de Israel en la tierra prometida. Entró a las huestes de Israel a la tierra prometida. Pero fíjense lo que le dijo Dios a Josué. ¿Cuál fue el consejo que le dio Dios a Josué antes de que entrasen en la tierra prometida? Estoy en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas.
Mi mandato es, tercera vez, tercera vez en 3 versículos. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es decir, que Dios nos exhorta, Dios nos dice un mandato, que seamos fuertes y valientes. Sé fuerte y valiente ante la prueba. Preséntale tu prueba a Dios. Persevera, ten fe, espera en Dios, espera en el Señor. El Señor hará a su tiempo. El Señor es un Dios todopoderoso. Él sabe qué es lo mejor para ti. Inclusive, si permite que una prueba no sea quitada completamente de tu vida, Él sabe por qué lo está haciendo. Ni yo sé, ni tú sabes tampoco. Pero Dios es todopoderoso y está en control de la situación en tu vida. Dios es un Dios justo. No va a llevarte más allá de lo que tú puedas soportar. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo... 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Esto es un consejo que Dios le dio que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Primera, segunda de Timoteo y Tito son conocidas como las cartas pastorales. Son cartas que el apóstol Pablo le escribió a sus discípulos, le escribió a Timoteo y a Tito. Él los había enviado con misiones, a diferentes iglesias que el apóstol Pablo había plantado. Estos hombres eran ancianos, estos hombres eran pastores de las iglesias que Dios había plantado a través del apóstol Pablo. Y entonces, miren el consejo que Dios le da, que Dios le da a través de Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Si recibiste a Cristo, Dios te ha dado un espíritu de amor, de autocontrol, y no de timidez, sino de poder. Espero que Dios te ayude a ser valiente ante la prueba. Sigue el ejemplo de Job, sigue el ejemplo de todos los hombres de Dios que fueron valientes. Sigue el ejemplo de Daniel, que no echó hacia atrás y no negó a su Dios ante el decreto del rey de que no podía nadie arrodillarse ni orar a otro Dios que no fueran los dioses babilónicos y que no fuese el rey. Daniel fue valiente y Dios lo honró. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Tantos ejemplos que hay de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios nos exhorta a que seamos valientes. Sé valiente, querido y querida oyente. Sé valiente, que Dios está contigo. Camina con Él. Él te ha dado un espíritu de valentía, no de temor. Dios los bendiga. Esto es Enseñanzas de la Biblia y nos vemos en la próxima. Hasta luego.